Miriam, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Después de 72 días del accidente o del descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, ya tenemos la confirmación de que varias víctimas, sobre todo una, Juan Manuel Iglesias López, quien había denunciado penalmente a los responsables de la operación de este transísmico o contra quien resultaba responsable por este accidente. Bueno, después de este tiempo en donde lo escuchamos aquí en varias ocasiones, Ciro, quejarse de que no le daban en toda la carpeta de investigación, que no se había acercamiento de la Comisión Nacional de Víctimas, en donde no había una claridad sobre el ofrecimiento de la reparación del daño a las víctimas que pudieran cubrir toda la reparación del daño y sus vidas, ¿no? Porque algunos tendrían que tener tratamientos médicos de largo plazo. Nos enteramos por sus abogados que ya llegaron a un acuerdo reparatorio en el que el señor Juan Manuel Iglesias López, su hijo y su esposa se sienten satisfechos y por lo tanto habrían firmado ya un acuerdo con el gobierno federal. Por eso consultamos con sus abogados y tenemos en la línea telefónica a Adrián Arellano, uno de sus asesores victimales. Ciro. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro. Mira, mi Manuel, a Abogado, ¿cómo está? ustedes Buen y su día. historia. Asunto cerrado en cuanto a las personas que usted representa. Asunto me parece concluido de manera satisfactoria porque hemos logrado a través de las herramientas que les dimos a las víctimas que ellos pudiesen tener la información correcta para llegar a un acuerdo reparatorio con el Estado, el cual satisface las necesidades y les permitirá retomar su proyecto de vida. ¿Cuál es esa información correcta? En concreto, evidentemente los montos no se pueden mencionar tanto por confidencialidad y por seguridad de las víctimas, pero es una cuestión que repara en su totalidad tanto un proyecto de vida como todas las futuras necesidades de las víctimas en cuanto a su recuperación, tanto psicológica, médica, y todos estos conceptos que fue justo las mesas de trabajo que se tuvieron para poder cubrir cada uno de estos aspectos. Abogado, Pero perdón, el sentido de mi pregunta es más allá del monto, que evidentemente pues es un monto que deja satisfechas a las víctimas. Usted dice, la información fue correcta, la información del accidente en sí, Nosotros tuvimos de los acceso a hechos. la carpeta de investigación. Existen Sí. diversas líneas de investigación en las cuales se les comunicaron a las víctimas y las víctimas estuvieron de acuerdo con todas estas diligencias realizadas. Recordemos que aquí, cuando se opta por un acuerdo reparatorio, se concluye la participación de las víctimas para el caso en concreto, privilegiando sobre todo este acuerdo. Abogado, ¿la denuncia penal que ustedes presentaron en enero sigue viva o con esta reparación del daño, la entrega del dinero, ustedes la retiran o ya no continúan? Con efectos jurídicos, cuando se llega a un acuerdo reparatorio, se concluye la participación de la víctima. La investigación continúa por cuanto hace a las otras víctimas que me parece no han llegado a estos acuerdos y será la fiscalía la que determine en qué momento concluye la investigación. Por parte de nuestros representados, ellos ya concluyen su participación activa ante esta reparación que tuvieron acceso. O sea, la reparación Se le escucha, sabemos la gravedad, lo que significan estos accidentes, pero en términos de un acuerdo, de una negociación, se le escucha razonablemente satisfecho. Abogados, suponemos que así se escuchan también las víctimas, entendiendo la gravedad de lo ocurrido. Definitivamente este acuerdo fue precisamente por voluntad de las víctimas. Nosotros como asesores siempre lo mencionamos, solamente fungimos como una herramienta para que ellos tuvieran mayores posibilidades de decisión. Y cuando llegó un punto de acuerdo en donde se les satisfacían todos los requerimientos que las víctimas solicitaron, fue que llegaron a este acuerdo y están plenamente satisfechas.
Abogado, entonces, caso cerrado y la verdad sobre los hechos, pues lo determinará la Fiscalía en cuanto concluyan de reparar el daño a las demás. La investigación continúa por cuanto hace a las víctimas. Insisto, es un tema de privilegiar y darle vuelta a la página para ellas tres, que son las que representamos, y en consecuencia la Fiscalía tendrá y continuará con el proceso, porque recordemos que hay personas detenidas, personas enfrentando un proceso, y eso continuará sin que tenga afectación el hecho de que tres víctimas hayan logrado este acuerdo. Oiga, abogado, perdóname la economía de la pregunta, pero ¿cómo se paga? ¿Cómo paga el gobierno? Primero se hacen mesas de trabajo, principalmente esa fue nuestra experiencia, en donde se tuvieron pláticas institucionales en las cuales fueron muy diligentes, me parece, en donde señalaban cuáles eran las preocupaciones de cada una de las víctimas, las necesidades de cada una, y al momento de acordarlo se realizaron las gestiones para llevar a cabo los pagos, que obviamente se traducen en una cuestión netamente económica. Uh-huh. ¿Y se hace en una sola exhibición? Lo realizan de esa manera y pues bueno, ya hay un proceso de validación y demás. Correcto. Muchas gracias. Gracias, Adrián Arellano, abogado representante de tres de las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico que fue el 28, ¿verdad? 28 de diciembre, Ciro. Allá en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, abogado. Muchísimas gracias a ustedes por la abogado. cobertura. Gracias. Gracias. ¿Algo más sobre el tema, Miriam? Pues nada, 14, recordemos, son 14 los fallecidos y 100 los heridos que contabilizó el gobierno federal. Y este caso del señor Iglesias y los abogados era el que se había hecho público, había sido la única víctima que había hablado abiertamente ante los medios de comunicación y dando seguimiento de su denuncia penal. Y por lo que nos dicen es el acuerdo es suficiente para reparar el daño y se retiran de la acción legal, ¿no? Seguirá en cuanto a la investigación y lo que determine la Fiscalía General de la República en cuanto a la responsabilidad de las personas detenidas, que como tú mencionabas al principio, Ciro, siempre se corta el hilo por lo más delgado, ¿no? Es el conductor o quien operaba la máquina, quien estaba a distancia dando las órdenes. No falló la obra, no falla la obra, no falla el servicio. Fue quien venía conduciendo. Fue un irresponsable, ¿no? Exacto. Y así se cerrará este caso. Un irresponsable que iba a exceso de velocidad. Ahora sí que aquí y en España y yo creo que en China. Pero bueno, y por lo demás, pues llegan a un acuerdo y está bien. El que tiene derecho a la Sabemos víctima. que de los males es el menos grave para el gobierno mexicano y para los gobiernos de todo el mundo. Como dicen los abogados, si el problema se puede pagar, se puede reparar con dinero, entonces es que el problema no es tan grande, ¿no? Malo cuando son problemas que no se resuelven con dinero de por medio. Bueno,